Estás viendo el Hapster Wrestling. En 2019, Hana Kimura estaba posicionándose gradualmente como una de las estrellas más prominentes de Stardom. Seguidores no faltaban, el apoyo de su empresa tampoco, y su presencia en las carteleras era cada vez más importante. Sin embargo, faltaba una cosa. Hana tuvo muchas oponentes en su carrera, pero ella necesitaba algo más. Necesitaba una contraparte, necesitaba una rival. En la lucha libre no hay estrellas sin sus respectivos rivales. Necesitas una rivalidad que venda entradas y llene asientos, y por suerte a fines del 2019, Hana conocería a su máxima rival. Hoy, para contar esta historia y sus impactantes encuentros, nos acompañará Claymore Kick TV. Bienvenida. Hola a todos y bienvenidos a la colaboración entre el Hapster y Claymore Kick TV. Hoy vamos a hablar sobre la rivalidad entre Hana y Giulia. Todo comienza el 14 de octubre de 2019 en World Champions Wars. Hana estaba conquistando Stardom. Solo era cuestión de tiempo para posicionarse en la cima. Y llegó el día en el que Hana tuvo la oportunidad por segunda vez de ganar el World of Stardom Championship. Finalmente Hana se convertirá en la máxima campeona. Solamente tendría que pasar por encima de Bea Priestley, quien ya lleva varios meses como campeona luego de derrotar a Kagetsu. Hana y Bea comienzan con ataques suaves pero certeros. Es maravillosa la química que tienen. Hana sigue dominando a Bea, tal parece que la lucha será totalmente suya. Incluso se da el gusto de pisotearla. Todo fue una perfecta racha para Hana hasta el regreso de Bea a la lucha. Parece que Hana está totalmente perdida, pero al primer toque logra levantarse. Hana está preparada para Bea, pero Bea la conecta primero. Y todo nos lleva a esto. Bea Priestley, después de una fabulosa lucha, sigue siendo campeona. Esto podría parecer el fin de Hana, pero es solo el inicio. Mientras Hana se retira derrotada, debe ver desde las sombras cómo los reflectores se posan sobre otra persona. El presidente Roshi Ogawa presenta a la ítalo-japonesa Giulia como la nueva adquisición de Stardom. Una adquisición rodeada de controversia luego de que Giulia abandonara su antigua empresa Ice Ribbon fugazmente y en circunstancias dudosamente legales. Giulia, a pesar de todo, promete hacer fuego en el ring de Stardom con grandes combates y es aplaudida por toda la afición. Mientras el nuevo fichaje arregla las inconveniencias con su vieja empresa, Hana Kimura pasa a intentar ganar la liga por equipos diosas de Stardom junto a Death y Amazon, pero como vimos en el episodio anterior de esta serie, no tuvo éxito. Cansada de no tener su deseado momento estelar, Kimura sabe que se acerca el Year End Climax, el cual es discutiblemente el show más importante del año en la empresa, y para el cual no tiene ninguna lucha importante programada. Hana quiere cambiar esto pidiendo un desafío grande. Nada de luchas en equipo o triple amenaza irrelevantes. Hana Kimura quiere las luces, las cámaras y los vitoreos y sabe con quién los va a conseguir. Curiosamente, Giulia publicó una foto en Twitter diciendo que vio el evento con mucha atención. Fue 4 días después, el 28 de noviembre, que Giulia por fin hizo oficial su firma con Stardom en una conferencia de prensa. Esto causa la interrupción de Hana Kimura, quien asertivamente toma el micrófono y establece que solamente una puede brillar en Stardom. Verán, estos son tiempos de cambio en la promoción, que acababa de ser comprada por la mega empresa Bushiroad. Hana se propensa a defender su hogar y su posición y ve a Giulia como la amenaza más grande en el momento. Ambas son hermosas, carismáticas y agresivas. El combate no tiene otra opción que hacerse oficial. El 24 de diciembre en el Year End Climax de Stardom, Hana Kimura y Giulia se batirían en duelo. Pero antes de que eso suceda, Giulia debe ganarse el derecho de piso con otras oponentes.
El ansiado debut de Julia se dio contra Hazuki, pero esto no sería bien visto por la misma Hazuki, ya que ella pensaba que era solo usada para ser pisada por la nueva adquisición de Stardom, Julia. Esto no es el debut fácil que Julia esperaba. Después de varios ataques y contraataques, Julia deja noqueada a Hazuki y así se lleva la victoria en su debut. Hazuki se va y Julia queda sola en el ring y toma el micrófono. Y dice, no podía perder con la primera que peleara. Voy a acabar con Stardom una a una. Saki Kashima, Andras Miyagi y Hana Kimura. El 24 de diciembre en el Korakuen Hall, Hana Kimura, voy a romperte. No sé si estés escuchando, pero si es así, ven. Y entonces Hana aparece. Hana saca a Julia del ring y comienzan a pelear fuera de este. Y las cosas no solo quedaron ahí, incluso llegaron a pelear hasta fuera del recinto de Stardom. Tal parece que esto es solo una prueba de lo que va a pasar el 24 de diciembre. Así como tenemos a una luchadora dispuesta a defender su empresa en Hana Kimura, tenemos también a una luchadora que no le importa nada el patrimonio de una empresa para su camino a la gloria en Julia. Como prometió, pasó por encima de Saki Kashima y Andras Miyagi con éxito, generando una racha invicta. Julia vino a cambiar los aires, pero Hana no se quedaba atrás. La líder del Tokyo Cyber Squad se estaba volviendo una estrella bajo mérito propio. Es importante destacar que para el Year End Climax, un total de 1.334 personas asistieron al evento, tanto hombres como mujeres, quienes estaban prestando mucha atención a este encuentro, entre otros más. Esto fue todo un hito para Stardom, y lo que sigue es una de las peleas más intensas del año abriendo el show. Si estabas esperando una lucha técnica con precisión, no la vas a encontrar acá. Esto iba a ser violento y sucio. Hana y Julia no pierden un momento e inmediatamente comienzan a golpearse. La primera en caer es Julia, pero Hana la sigue golpeando. Hana se detiene e intenta enganchar a Julia, pero esto le da la oportunidad a Julia y se pone de pie. Pelean la una con la otra buscando enganchar, pero ninguna lo consigue. Bajo los gritos de aliento de la fanaticada, Kimura intenta meterse en la mente de Julia sin éxito. La tenaz europea, para nada intimidada, decide llevar las cosas hacia afuera del ring, donde avienta a su rival contra las sillas de un repleto Korakuen Hall. Esto es solo el comienzo para Julia, ya que desfilaría una inconsciente Hana a través de los castigos más duros que la arena puede ofrecer, ante la vista impotente del Tokyo Cyber Squad. Sin embargo, Julia se confía demasiado, y en un exuberante intento de ataque, se termina comiendo un silletazo de parte de Hana. Hana regresa al ring. Julia, un poco aturdida, también lo hace. Hana patea a Julia. Julia logra detener el ataque y patea a Hana en el pecho. Julia intenta cargar a Hana, pero ella ofrece resistencia. Julia intenta hacer rendir a Hana, pero no pone suficiente fuerza en la llave y Hana llega rápido a la cuerda. Julia toma impulso, pero Hana la recibe con patadas al pecho. Hana toma el cabello de Julia y la patea y la patea y la sigue pateando, hasta que Julia se pone de pie y la encara. Las dos se toman del cabello y se golpean en la cabeza. Ambas caen sumamente aturdidas en el ring. El conteo inicia y parecería que esto fue todo para ambas, de no ser por la rabia incesante que inspira a ambas a levantarse y seguir atacándose en un festival de patadas y botazos. Tras fallar un intento de sumisión, Julia intenta conectar su Glorious Buster, pero es revertido por Hana al aplicar la hortensia. Aquí es cuando las competidoras lanzan lo más top de su arsenal: el lirio del tigre, el Glorious Buster, la hortensia otra vez, el Glorious Driver, la serpiente sigilosa. Nada pudo acabar con ninguna de las luchadoras. Y la campana sonó. El combate terminó como un empate por límite de tiempo, y a pesar de que ambas querían seguir peleando, no había vuelta atrás. A pesar de la frustración, las dos se ganaron el respeto de la otra ese día, pero su rivalidad estaba lejos de acabar. Julia encontraría una aliada temporal en Andras Miyagi, y ambas se enfrentaron a Hana y Death Yama-san el 4 de enero, combate donde las cenidas oponentes continuarían lo que empezaron, pero no estarían ni cerca de terminarlo después de un Glorious Buster que pone a ambas fuera de acción. El encuentro es conquistado por Death Yama-san al derrotar a Miyagi. Al ver que Andras no dio la talla, Julia decide pasar de página y retar a Hana a una contienda de facciones, el Tokyo Cyber Squad contra un nuevo equipo a elección de Julia.
Kimura, a pesar de no creer que su enemiga tenga aliadas reales, acepta el desafío. Sin embargo, antes de irse a la guerra de equipos, Hana y Julia tuvieron que unirse en uno solo cuando se enfrentaron a Mayu Iwatani y Arisa Hoshiki en Wrestle Kingdom 14, lucha que perdieron, con Hana echándole la culpa a su compañera. Este fue el primer combate 100% femenino de la New Japan Pro Wrestling y habla mucho del poderío de estrellato que tanto Kimura como Julia tienen en este momento, incluso tras una amarga derrota. Pero basta de desvíos, es hora de volver a la realidad. Es hora de volver a la guerra de facciones, y es hora de volver al Korakuen Hall. En la celebración del 9º aniversario de Stardom, Julia presentó a su nuevo stable, conformado por Maika, Shiruji. El trío tendría en común raíces de todas partes del mundo y adecuadamente se llamaron Donna del Mondo. La nueva facción estaba lista para Hana Kimura, Death Yama-san y Leila Hirsch. El 19 de enero del 2020 se enfrentaron a Tokyo Cyber Squad. Comenzaron con un ataque coordinado de las chicas de Tokyo Cyber Squad. Mientras que Death golpea a Julia en la cara, Hana patea a Shiruji y Leila a Maika. Su ataque coordinado continúa y las chicas celebran. Hana se queda con una maltrecha Shiruji y la carga. Hana intenta tomar impulso, pero es interceptada. Shiruji patea a Hana. Julia está en la tercera cuerda. Hana se pone de pie, pero Julia la golpea en el pecho. Las chicas de Julia intentan parar al Tokyo Cyber Squad, pero Death es la primera en liberarse y comienza a golpear a Julia junto con Leila. Hana se impulsa y patea a Julia en la cara. El conteo es a su favor, pero Shiruji interviene. Hana quiere rendir a Julia, pero no logra engancharla bien. La misma inercia lleva a Julia a las cuerdas. Hana logra darle el relevo a Leila. Leila busca rendir a Julia, quien ofrece resistencia. Shiruji golpea a Leila en la espalda. Todas entran al ring. Otro ataque coordinado de Tokyo Cyber Squad, pero esta vez no sale para nada bien. Shiruji y Maika patean a Leila. Julia le da un rodillazo en la cara. Logra cargar a Leila y la entierra. Y esto marca el debut y la primera victoria de Donna del Mondo. Julia aprovecha para burlarse de Hana, pero esta decide no hacerle caso a la derrota argumentando que no tiene tiempo para perderlo con unas mujeres extranjeras, ya que ella tiene algo que proteger. Tras irse, Julia toma el micrófono diciendo que Hana y ella están destinadas a pelear para siempre, y efectivamente no faltaría mucho para que las dos se vieran la cara nuevamente. Para el evento No People Gate, Julia y Maika fueron programadas para enfrentar a Hana Kimura y Jungle Kyona. Combate donde, nuevamente, Hana y Julia no apartaban sus miradas de la otra. Esto fue para desgracia de la pobre Kyona, quien recibía los peores castigos para incitar a Hana a intervenir, pero cuando lo hacía, el escuadrón lograba superar a las mujeres del mundo. Es así como, con la ayuda de Kimura, Kyona tiene pase libre a derrotar a Maika con un Muscle Buster, dejando la guerra entre TCS y DDM en un empate 1-1. Pero a pesar de eso, Hana y Julia tienen otras cosas en que pensar, como el torneo Cenicienta, el cual venía pronto. Antes de hablar de lo que pasó en el Cinderella Tournament, los pondré en contexto sobre las reglas del torneo. Constará de 16 participantes. En la primera ronda, las luchas tendrán un límite de tiempo de 10 minutos. Se puede ganar por conteo de 3, sumisión o lanzando a la contrincante por la tercera cuerda. Si empatan, ambas son eliminadas. Y solo en la final habrá una lucha de 30 minutos como máximo. A la ganadora se le dará un vestido de Cinderella, el trofeo del torneo, y se le cumplirá un deseo. Esto normalmente es una lucha titular por alguno de los dos campeonatos grandes. Ahora veamos cuáles fueron los caminos de Julia y de Hana Kimura. En la primera ronda, Hana Kimura se enfrentó a Mayu Iwatani. Lamentablemente, ambas se eliminaron al caer sobre la tercera cuerda fuera del ring. Esto marcó el final de Hana en el torneo. Julia se enfrentó a Jungle Kyona. Julia logró vencer a Jungle dejándola noqueada.
Yulia avanza a cuartos de final contra Momo Watanabe. Yulia venció a Momo cuando cayó fuera del ring siendo eliminada. Yulia contra Tsurugi. Ambas salieron por encima de la tercera cuerda, pero en el filo del ring quedaron, pero Yulia le dio un cabezazo haciendo esto que eliminara a Tsurugi, avanzando a la final. En la final, Yulia se enfrentó a Natsuko Tora. Cerca del minuto 13, Yulia logra rendirla llevándose la victoria. Yulia es proclamada ganadora. Se pone el vestido y recibe el trofeo. Yulia le dedica la victoria a sus familiares en Italia y reta a Arisa Hoshiki por el campeonato de Wonder of Stardom. Lamentablemente, una lesión haría imposible el enfrentamiento entre Yulia y Arisa, quien tuvo que hacer oficial su retiro el 20 de mayo, mientras que, como sabemos, Hana Kimura murió 3 días después, dejando un legado de brillo y potencial infinito. El 21 de junio, en el show de regreso de Stardom luego de la cuarentena japonesa, Yulia y el resto del Dona del mundo vencieron a la facción Stars e hicieron un último tributo de despedida a Hana. Con las muy diferentes partidas de Kimura y Hoshiki, Yulia encontraría una nueva rival en Tam Nakano, pero eso es historia para otro video. A pesar de que esta historia nunca tendrá su final, consideré que era importante recordar lo que fue y lo que pudo haber sido. Yulia y Hana lograron ser dos competidoras que hacen girar cabezas cuando entraban, y su única lucha mano a mano será recordada como una de las peleas más emocionantes de la empresa. El choque de egos de estos dos personajes era fascinante, y resonó mucho con los fans, quienes veían esta rivalidad como el futuro Rock vs Austin de Stardom. No hay lugar a dudas de que Yulia continuará dominando Stardom, ahora como campeona maravilla, haciéndole honor a su antigua rival, cuyo recuerdo siempre estará vinculado con ella. Soy el Safter, ella es Claymore Kick TV, hasta la próxima.